Bueno, buenas tardes a todos. Creo que por deferencia a estas señoras me toca abrir la mesa. Me hubiera gustado hablar el último, pero bueno, pues si me piden que hable el primero, en esa calidad de anfitrión que me otorgan, que tampoco acepto porque creo que anfitriones en esta casa son todos los que la frecuentan y todos los que de alguna forma participan en las actividades que solemos hacer en la Fundación Fernando de Castro. No obstante, tomo ¿cómo digo? El guante, sí. Tomo el guante de estas queridas señoras y en nombre de todos los que componemos la Fundación Fernando de Castro les doy la bienvenida a la institución. Para los que es la primera vez que vienen, espero que sigan afines a nuestras actividades y en presencia de muchas de las cosas que aquí se hacen y que aquí se realicen, y a los que, bueno, pues es de reincidencia su visita a esta casa, pues espero que, bueno, si vuelven es por algo, ¿no? Bueno, entonces lo primero de todo, agradecer por supuesto al Círculo de Orellana, bueno, pues la organización de todas estas conferencias, este ciclo de conferencias sobre mujeres que estamos realizando desde el mes pasado. Por supuesto, agradecer al equipo de la Fundación Fernando de Castro, a Patricia Ferrer, a Juan José Moreno Casanova, su participación en todo lo que se hace, porque aquí nos sentamos tres, pero detrás de nosotros pues hay un equipo que se preocupa mucho de que todas las cosas funcionen y merecen nuestro reconocimiento y consideración. Para los que son nuevos, pues decir simplemente que cuando Leticia Espinosa, que es gran amiga mía hace muchos años y colaboradora de esta institución, nos propuso hacer este ciclo de mujeres, pues verdaderamente lo vimos redondo, porque esta institución, como todos ustedes ya sabrán, es la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que es la primera institución pionera que se planteó la formación de la mujer desde el punto de vista no social, sino más bien cultural y educacional, que es un concepto, digamos, un poquito más profesionalizado de lo que había hasta entonces. Por dar un par de pinceladas históricas y no roban tiempo a nuestros personajes de hoy, decir que en el siglo XIX había un problema social muy grande en el que la mujer de la clase media y alta sufrió una marginación tremenda, en el sentido que ni podía ejercer un oficio, ni un trabajo, ni era libre en ningún momento de su propio destino. Curiosamente, las mujeres de clase baja o de clase media baja tenían acceso al mundo laboral, tenían acceso a trabajos muy duros, pero de alguna forma podían sobrevivir haciendo esos trabajos. Y las mujeres de clase acomodada dependían en todo momento de la dote, de los designios del padre, inclusive cuando enviudaban, pues dependían del cuñado o dependían del hijo primogénito y no tenían ningún tipo de, digamos, de libertad. En esas circunstancias, Fernando de Castro decide que la mujer española solamente será libre el día que tenga una cultura suficiente como para ello. Y piensa que el primer paso a la libertad de la mujer empieza por la cultura y por la formación. Con lo cual empieza a crear una serie de lo que se llamó conferencias dominicales, que eran las mismas educaciones que se daban en la universidad, abiertas al público, a las que hubo una afluencia masiva de mujer y que fue lo que despertó el germen de esta Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que originariamente pretendía generar una serie de educaciones para que las señoras de clase media y alta tuvieran una educación ad hoc a su rango. Y empezaron pues, a aprender idiomas, a aprender política, a aprender economía, y de ahí se pasó a intentar generar unos oficios que la mujer pudiera desarrollar por voluntad propia. Ese es el origen de esta institución. Sin entrar en más, comprenderán que después de estas pequeñas pinceladas, pues nuestros personajes, nuestro Círculo de Orellana y todo lo que los propone, pues es el sitio precisamente donde se tiene que impartir, porque nuestro objetivo era vosotras, es decir, el objetivo de Fernando de Castro era precisamente que pues, la mujer tuviese una cultura suficiente como para decidir sobre su libertad, su oficio y el desarrollo de su propia vida. Con lo cual, para mí, como representante de los miembros de la Fundación Fernando de Castro, pues no puedo más que agradecer y valorar este esfuerzo que desde el Círculo de Orellana se está haciendo por crear estas conferencias con tanto contenido de mujeres tan exquisitamente importantes como haber pasado desapercibidas
después de haber hecho maravillosas labores, siempre anónimas. Por aquí pues pasaron muchas muy importantes, que fueron grandes pintoras, grandes artistas, grandes escritoras, pero las circunstancias pues no las ha llevado a ser personajes conocidos, a pesar de la labor tan fuerte que a nivel cultural hicieron. Por eso valoramos muchísimo este proyecto del Círculo de Orellana, en el que distingue a estas personas que contribuyeron tantísimo por el bien de la sociedad y de la cultura desde su condición femenina. Por lo cual, agradecidísimos siempre, bienvenidos a todos. Y no voy a hablar de vosotras porque creo que no me corresponde, pero lo haría encantado. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y esperemos que disfrutéis de la ponencia de hoy tanto como hemos disfrutado nosotros organizándola. Gracias. Gracias, Miguel, por todo lo que has dicho. La verdad es que para el Círculo Orellana el poder contar con esta casa es importantísimo, y más además después de todo lo que nos has contado. La Fundación Fernando de Castro participa no solo cediendo este espacio tan magnífico, sino además en la organización de todo el ciclo de Españolas por Descubrir. Entonces, gracias, Miguel, personalmente, y a todo el equipo, a Patricia, que también está por ahí, es, vamos, alma absoluta de esta casa también. Y Lola, ¿qué te voy a decir? Para mí es un día súper especial y emocionante, porque además a Lola la conozco hace pues muchos años, hemos colaborado muchas veces, y la verdad es que cuando decidimos poner en marcha desde el Círculo este ciclo de encuentros de Españolas por Descubrir, claro, no me pude resistir a plantearte, Lola, porque sé que Ana de Pombo para ti es parte de tu vida, y entonces has luchado mucho por ella, y tú tenías que estar aquí por Ana y como Orellana, porque además eres una de las socias fundadoras del Círculo, a ti te debemos el nombre, y por eso no dudé ni por un momento en querer tenerte con todas nosotras. Antes de explicarles un poquito el currículum, o presentarles a Lola, me vas a permitir que simplemente para las personas, sobre todo, que han venido por primera vez, explique lo que es el Círculo de Orellana. Porque el Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro que hemos constituido hace poco tiempo y está formada por mujeres profesionales de todos los ámbitos. Hay periodistas, hay abogados, hay artistas, hay empresarias, hay científicas, hay músicos. Bueno, tenemos un abanico enorme. Y justamente lo hemos hecho porque, bueno, pues hace unos años yo decidí generar encuentros entre mujeres con la idea de podernos ayudar, y es verdad que de esos encuentros pues no se pueden ustedes imaginar todo lo que ha ido surgiendo. Entonces decidimos que teníamos que constituirnos de alguna manera en una asociación sin ánimo de lucro para también ayudar con otras iniciativas a otras personas, a otras mujeres. Nos hemos constituido hace año y medio y la idea son como dos grandes pilares. Uno, el dedicarnos a mentorizar proyectos que vengan, más que proyectos, iniciativas que estén en marcha y que desde el Círculo podamos hacer una mayor divulgación de las mismas, porque sabemos que hay cosas fantásticas que, bueno, se producen, están en marcha, pero a veces se conocen menos. Y por otro lado, otro de nuestros grandes pilares era el área de conocimiento, y por eso precisamente estamos aquí desde el área de conocimiento para poner en marcha este ciclo de Españolas por Descubrir. Clara es una persona, Clara González Amezúa, es una persona, bueno, a la que le debemos mucho, desde la gastronomía hasta muchísimos. Para el Círculo de Orellana es importantísima, y la verdad, Clara, ya que acabas de entrar, te agradezco, ya sé que había un poquito de tráfico, que estés hoy con todos nosotros. Y simplemente un poco continúo en la línea de Miguel, es decir, este ciclo lo hemos ideado porque el Círculo de Orellana lo que quiere es rendir homenaje a tantas mujeres que han sido pioneras, avanzadas, que han luchado
que han hecho cosas increíbles y que por X circunstancias están prácticamente olvidadas. Desde ahí nosotros nos hemos propuesto traer y que personas como Lola y unos ponentes, la verdad que impresionantes, todos los que forman parte de este ciclo, nos presenten a estas mujeres y les podamos rendir nuestro homenaje porque creo que se lo merecen. El ciclo, las dos próximas, solo les voy a decir que la verdad es que son dos personajes magníficos. El 25 de enero tendremos a un gran historiador del arte, a Guillermo de Osma, que nos va a hablar de una maravillosa artista, de Maruja Mayo, y el 21 de febrero tendremos dos arquitectos, a Inés Sánchez Madariaga y Alberto Ballarín, que nos van a hablar de una mujer que fue la primera arquitecto española, Matilde de Ucelay. Yo creo que poca gente sabe que fue ella y realmente ha sido un gran descubrimiento. Ya saben, todos los martes de finales de mes tendremos nuestra cita. Y sin más, Lola, voy a decir brevísimamente, por si alguien de esta sala no te conoce, porque yo creo que todo el mundo te conoce, pero bueno. Lola es doctora en Geografía e Historia, ha actuado como docente en la Facultad de Políticas, en el Centro Superior de Diseño y Moda, en el Instituto Europeo de Diseño, y también ha sido y es profesora en distintos másters como el de LISEN, del Instituto de Empresa y Moda, el de Iodona o el de Primaricia. Ha publicado además libros como Piel de Ángel en Tusquet, Mil caras tiene la moda, La música de la moda, que fue además finalista del Premio Anagrama de Ensayo en 1988. La mística de la moda. La mística de la moda, perdón. Nacidas para reinar, y la biografía de María Rosa Salvador, fundadora de Daphnis, en la esfera de los libros. También ha escrito una biografía, que aún la tenemos inédita, de Ana de Pombo. Además, ha organizado exposiciones de la moda y del perfume, como fue la dedicada a Pertegaz en el Museo Reina Sofía en el año 2004, o la dedicada a los 100 años del perfume en el Pabellón de España de la Expo de Lisboa 98. Desde el año 82 ha colaborado habitualmente con medios españoles como periodista freelance. Con todo el Grupo 16 fue colaboradora habitual para moda y para belleza en todas sus distintas publicaciones de ese grupo, como Cambio 16, Diario 16, Marie Claire 16. Ha colaborado también en otras como son Vogue, GQ, Harper Bazaar, Iodona, y es corresponsal en España de Fucsia, de Bogotá, y de Cosmetic News Weekly de Londres. Quizá la Biblia del sector del perfume y de la cosmética. Y actualmente tiene un blog también online en Style Learning. Yo creo que con esto le vamos a dejar, Lola, y ya. Bueno, yo me pongo aquí y empezamos porque esto es visual. Y luego, si nos da tiempo a decir alguna cosita, pues maravilloso, para que me preguntéis algo. A ver, esta... no veo muy bien, sí. Bueno, todo empieza aquí, en uno de los patios de la casa de Mellenbayer, en Carmona. En la Semana Santa, después de la resaca de la noche del Jueves Santo, pues nadie quiere salir de la casa y yo me voy al patio y cojo un libro al azar, en la biblioteca de Melle, una biblioteca importante. ¿Por qué cogí este libro? No lo sé, lo cogí. Era Mi última condena, de Ana de Pombo. Este libro lo editó Ana de Pombo en Taurus, cuando la editorial Taurus lo dirigía Jesús de Aguirre. Y qué casualidad que el prólogo lo hace Cayetana Alba. En aquel momento no se conocían, 10 años más tarde eran marido y mujer. Bueno, el prólogo es interesantísimo porque Cayetana Alba fue una de las mujeres que trató y comprendió a Ana de Pombo mientras ésta vivió en Marbella. Debo decir que a Melle fue la primera persona que me habló de Ana de Pombo. Melle es otra persona que merece otra biografía.
y algún día me pondré a ello porque la conocí, la quise mucho y la admiré mucho. Y es la persona en España que ha hecho la lencería más inteligente y la ropa lencera más inteligente, con una clase infinita además. Y bueno, allí en Carmona pues era un poco su santuario. Esta casa es actualmente Casa Carmona, ha sido restaurada todo el interiorismo por Marto Medina y es un lugar de hospedaje, era una casa inmensa. Pues ahí leí yo este libro que además le comenté a Mellé, pero bueno, este libro está fatal escrito y sin embargo, qué vida tan interesante hay detrás de esta persona, ¿no? Y Mellé ya me picó cuando me dijo, sí, es que Ana de Pombo es de esas mujeres que no generan cotilleos, que generan biografías. Yo creo que fue ya el desafío y ya me lancé a seguir la pista de esta mujer a la que no conocí, debo avanzar que yo no la conocí físicamente. Y sin embargo, durante los 3 años que duró mi investigación sobre ella, del año 90 al año 93, pues me poseyó de tal forma que incluso hacía viajes en que el único móvil era hablar con personas que la habían conocido, la habían tratado, en donde fuera, donde estuvieran esas personas. Bueno, estos son sus padres, finales del 19, bueno, en este caso mediados del 19, porque la foto de ellos es anterior. Son el padre Francisco Carrier de la Vega, era de origen irlandés, pero asentado en Cantabria desde hacía siglos, su familia, y la madre Elvira de Don Esteve, una mujer terrateniente con muchas fincas por toda España, con un gran nivel de vida ambos. Aquí están las 4 hermanas, fueron 5 hermanos, 4 hermanas y un hermano que no aparece prácticamente, era una familia muy feminista ya desde el principio. Ana solo habla de sus hermanas en sus libros autobiográficos. Las hermanas muy, pues con corsés casi, muy decimonónicas, y sin embargo cuando ya están en internados franceses e ingleses, que es donde recibieron su primera formación, pues ya tienen otro aspecto, ¿no? Ya no están tan embaradas como en la foto en España. Aquí tenemos a Ana de Pombo cuando recién casada, jovencísima, 20 años, con un santanderino llamado Cayo de Pombo Ibarra. Formaba parte de las damas de honor de la reina Victoria Eugenia. Esta foto es en el Círculo de Recreo de Santander. Probablemente es el año 1910 o así. Y con su primer hijo Cayo, al que volveremos, aquí está muy pequeño Cayo, porque es el padre de Álvaro Pombo, el escritor. Su hijo Álvaro Pombo, el segundo, que fue asesinado como tantísimas otras personas durante la Guerra Civil Española, en este caso en Santander, en el año 36. Esto para ella fue se lo pueden imaginar, un golpe inmenso, porque además no tengo más remedio que hacer saltos a veces en el tiempo. Ella ya estaba en París viviendo, ella ya se había divorciado de su marido, de Cayo Pombo. Digamos que fue el primer divorcio sonado de Santander, y vivía en París haciendo moda con su hermana Elvira, que estaba casada con Monsieur Chapuis, que era el director de la Citroën en Francia, y que esto les permitía tener una clientela de muchísimo nivel. Ella no se podía imaginar que al final su primera gran dedicación iba a ser la moda, lo hacía para sobrevivir. Y a quien le llegó el eco de que había una española que hacía cosas muy interesantes y que tenía mucha clase y que le podía traer una clientela muy buena para su tienda de Biarritz, fue a Chanel. Ana de Pombo y Chanel no tenían nada en común. Chanel es hija de la nada, se cría en un hospicio, y irrumpe por la fuerza de su carácter y de su talento, y sin embargo Ana era de gran cuna, y ambas muy trabajadoras, eso sí, y ambas muy empeñadas en dar libertad de movimiento a las mujeres
con la ropa, y en ese sentido se fijaban mucho en el vestuario masculino, sobre todo en el inglés, en el caso de Chanel. Y Ana le presentó a Fulco de Verdura, que era un conde que ella conocía, además de un loco de las joyas. De hecho, todas las joyas de Chanel, las manchettes, las pulseras con perlas barrocas, las grandes cruces, todas son ideas de Fulco de Verdura. Pero además este hombre era también un loco de los coches y era uno de los grandes clientes de Citroën. Y se lo presentó a Chanel, y ahí se inició una relación absolutamente fructífera para la casa Chanel, puesto que, como os decía, lo que hoy conocemos como los accesorios, la bisutería de Chanel, tan importante en la facturación de la casa, la inventa este hombre. Y aquí hay una pequeña anécdota que me voy a permitir contar, que es esta cruz. Otro salto que tengo que hacer en el tiempo. Yo conseguí todos los álbumes, las fotografías, tengo cientos de fotografías de Ana de Pombo en todas las metamorfosis que vivió en su vida, gracias a la legataria, que es el nombre que pone Ana en su testamento, que se llamaba Lolita Rubín de Celis. Esta mujer, a la que conozco, al principio pensó que iba de broma, pero se dio cuenta que no, que iba muy en serio mi investigación. Y entonces, con gran generosidad por su parte, me dio todas estas fotos, todos estos documentos, todos estos carnets, los libros que había escrito Ana, los manuscritos, etc. Y una de las veces que nos vimos me dijo, y además tengo dos grandes cruces que me dio Ana al morirse. Y usted, que es más joven que yo y tiene otro estilo de vida, a lo mejor le gustaría lucirlas, se las vendo. Entonces se las compré, claro, feliz. Además es que en el fondo yo estaba deseando comprarle algo porque me lo donaba todo, las fotos, los manuscritos, todo. Y luego, por azar de la vida, esta cruz que llevé muchísimo, ahí la veis, es impresionante, ¿no? Es la gran bisutería de Chanel, ¿no? Bueno, pues esta cruz que llevé tanto en ropa de sport, en ropa de vestir, aquí estoy en la boda de una hermana, de hecho, en un momento de apuro la vendí en París, en el año 93, a un anticuario, no, perdón, mucho más tarde, en el año 98, 99, y por la cara de codicia que me puso el anticuario cuando le dije lo que me parecía razonable por la joya, pues me di cuenta que estaba vendiendo algo muy serio. Y efectivamente, luego investigando sobre Fulco de Verdura y los pocos ejemplares que hizo, esta es una de las grandes cruces vintage de los años 40, prototipo original de Fulco para Chanel, y lo tenía Ana de Pombo porque Ana era de las pocas personas que formaban parte de ese círculo. Bueno, en la vida a veces se hacen tonterías de este tipo, ¿no? Después del paso con Chanel, con la que trabajó durante 6 años, a Ana le dieron la dirección artística de la Casa Paquin. La Casa Paquin en París es una casa que forma parte del patrimonio cultural y de la moda. Y fue una casa importantísima en los años 20. Perdón. Aquí tendría que haber alguna más. Bueno, ya vendré. Es que aquí viene Ana dirigiendo desde su despacho. Yo esta foto la encuentro absolutamente moderna. Esta era la otra cruz que la compré, esta la sigo teniendo conmigo. Es mucho más sobria, pero es preciosa, también es de esmalte, blanco y negro. Tiene muchísimas posturas, según si se pone una cinta de terciopelo, si se pone una cadeneta, ¿no? Como ella la tiene aquí. Aquí está ella feliz dirigiendo la casa, porque sabe que el encargo que le han dado es muy importante y va a consolidar ya toda su experiencia como directora de moda. La Casa Paquin, como os decía, estaba en la Rue de la Paix. Cuando Ana asume la dirección de la casa, tenía 2.900 obreras. Hoy día esto es imposible de tener, o sea, es que, por ejemplo, Lorenzo Caprile, que es un magnífico modisto nuestro y que va a hablar de Flora Villarreal en el próximo año, pues debe tener 20.
Y cuando Ana asume la dirección de Paquén tenían 2.900, Chanel mientras tanto tenía 3.500, o sea, es que era otra historia, ¿no? Y a ella lo que le pidieron es que la casa que en los años 20 había sido tan importante, que con Fortuny, porque esto podía ser casi un Delfos de Fortuny, que con Fortuny y con Poiret había logrado suprimir el corsé y dar libertad a la mujer, porque ambas, tanto Chanel como Ana y como la propia Jeanne Paquin, la fundadora de la casa, sabían perfectamente que sin libertad de movimientos no hay elegancia posible. Entonces a ella lo que le pidieron era que pusiera al día la casa, y esto es lo que ella hace. Ella hace este tipo de vestidos, en mi opinión, de absoluta modernidad. Hay un libro monográfico sobre Paquin extraordinario, y en este libro se señala esta silueta con un movimiento de base casi como un abanico, que ya aludía a la devoción que tenía Ana de Pombo también por la danza, que va a ser su segunda vocación, el segundo capítulo en el que se entrega. Ahí tenemos las manchettes, las famosas pulseras esclavas, ¿no? Estas son obras de Fulco di Verdura. Tanto Chanel como nuestra Ana además eran fumadoras empedernidas, y también proporcionan fotografías muy avanzadas para la época. Esto es ella en su casa en Normandía. Hay que decir que ganó muchísimo dinero como directora de la Casa Paquin, porque además era una casa que tenía filiales en Londres, en Buenos Aires. No olvidemos que en aquel momento Argentina era el 7º país del mundo y Buenos Aires tenía un nivel de vida fabuloso, y ella pues tenía que estar al tanto de lo que pasaba en París, de lo que pasaba en Londres, de lo que pasaba en Buenos Aires. Y así durante 9 años que duró su dirección de la Casa Paquin. Mientras tanto, como la casa funcionaba divinamente, y a pesar de las dificultades de la guerra, porque ya nos estamos metiendo en el año 38, que España está en plena guerra civil, y en Europa ya, bueno, pues soplan vientos que luego se confirmaron, Ana empieza a mostrarse en público con el nombre de Ana de España. ¿Qué es lo que hace con el nombre de Ana de España? Pues, entre otras cosas, toca las castañuelas. Jean Cocteau, que era un gran amigo suyo, que iba a verla, decía que ella creía en las castañuelas como Andrés Segovia creía en su guitarra. O sea, sabía perfectamente que podía interpretar a Debussy, por ejemplo, podía interpretar a Bach, podía interpretar a Schubert, y de hecho lo hacía. Y se presentaba en público y lo hacía. De una manera no autodidacta, porque Ana en Barcelona, en casa de las hermanas Sert, de la familia del arquitecto José Luis Sert y del pintor español José María Sert, marido de Misia Sert, como sabéis, Ana había sido alumna de Granados y había vivido la muerte de Granados como una gran frustración, y le había molestado muchísimo que un señor del talento de Enrique Granados pues muriera prácticamente en la indigencia y desde luego sin ser reconocido en España. Y Granados va a ser, y muchas de las obras de Granados van a formar parte de su repertorio. Aquí tenemos un dibujo precioso que lo traigo porque es de Christian Bérard, que era el gran escenógrafo y decorador francés de los años 30-40, el más solicitado, y le hace este dibujo a Madame Ana de Pombo, ¿no? Madame de Pombo. Así es España. Bueno, Christian Bérard, de hecho, es que esto forma parte de una monografía que tengo sobre Bérard, pensaba que todas las santanderinas se vestían así, pero bueno, Ana tenía una gran capacidad de fabulación y se lo hacía creer, que cuando tenían una fiesta importante las santanderinas se vestían de esta forma. Bueno, mientras tanto había contraído matrimonio con su segundo marido, llamado Fernando Capurro, que era escritor, escenógrafo y coreógrafo de origen uruguayo. Esta foto es en la mairie del distrito 7 de París, la rue de Grenelle, que es donde contraen su segundo matrimonio. Y aquí tenemos varios programas de
del capítulo de España como bailarina, como intérprete de la danza española, de la gran música española, en la Salle Pleyel que habían 3.000 personas. Tengo una carta preciosa de Gregorio Marañón, que por la época estaba exiliado en París, y con su esposa Lolita van a verla y le dice que le ha conmovido, que el señorío de su danza y de cómo la imagen importante que está dando de España, nada que ver con la imagen habitual. Ana se producía con Ninon Valent, que es esta mujer que vemos aquí, una excelente cantante de ópera, y durante los años 38-40 Ninon va a cantar, ella, por eso en el programa anterior hemos visto, veis, que alude a Ninon Valent, ¿no? Bueno, pues van a cantar y ella va a bailar con su tortuga. Otro de los iconos para ella, la tortuga es símbolo de la longevidad. Esta tortuga ella las había hecho en Paquén y Chanel las estaba haciendo también, y es otro de los recursos de la alta bisutería francesa siempre. Esto tiene un aroma muy vieille France, ¿verdad? O sea, pero es porque están en Rouen, en Niza, en Nantes, siempre por la causa, siempre a favor de los niños víctimas de la guerra, y bueno, pues en jornadas benéficas que son muy reseñadas por la prensa. Tengo muchísimos recortes de prensa franceses en los que se ve a Ana de Pombo bailando. No era tan autodidacta como se cree. Bueno, era un poco de la estirpe de Isadora Duncan, ¿no? Que tampoco nadie pensaba que cuando se habla de la técnica de Isadora Duncan es que su secreto es que no hay técnica, que es puro corazón. Pues en el caso de Ana pasaba algo parecido, ¿no? O sea, ella salía a escena y ni ella misma sabía lo que le iba a salir. Y eso sí, salía con unos trajes regionales espectaculares que se había hecho rehacer en la Casa Paquén. No eran los autóctonos, o sea, los genuinos, eran otros que ella se había hecho rehacer con tejidos mucho más maleables, mucho más fáciles de moverse con ellos, e interpretaba todo tipo de danzas, con música de Granados, con música de Albéniz, con música de Falla. Y bueno, pues centenares de recortes de prensa que esta mujer guardó con tantísimo mimo y que me dio a mí, y que yo pues en todas las turbulencias que ha habido en mi vida he logrado guardar también, y los tengo desde hace 25 años y que fueron un poco pues el meollo que me permitió acercarme a esta mujer. Por ejemplo, en este caso dicen cómo una bailarina española se convierte en sacerdotisa de la moda parisina, porque para los parisinos Paquén era una de las grandes casas, no era una casa menor, con sus vestidos de la vieja España. También tengo muchísimas cartas de admiradores, con una caligrafía preciosa, por supuesto escritas a mano, y bueno, pues, y claro, también, por ejemplo, aquí dice, expresáis poéticamente la España del Cid y de Goya. Bueno, ella conseguía esas sensaciones entre los espectadores. Y en su casa de la Rue de Saint-Simon, en la que estuve y con la que hablé con los porteros, por supuesto me dijeron que sí, que habían oído que hubo una mujer española que vivió allí desde el año 38 hasta el año 43, pero claro que ellos no la habían conocido, porque es normal, pues en esa casa hay muchos recuerdos de tardes en las que ella se producía y deleitaba a todos los invitados. Este es un recorte de Paris Soir importante. En el Teatro Nacional de la Ópera de París hay una gala el 20 de diciembre del 40 a las 8, lo mismo, a beneficio de las víctimas del éxodo y víctimas de la guerra. Y ahí está nuestra Ana de Pombo, están Edith Piaf, está Sacha Guitry, Sissi Solidor, están personas importantísimas, y ahí está Ana. También que por supuesto, insisto, todo esto ya lo hacía de corazón, sin esperar nada a cambio, pensaba que era lo que había que hacer, y además es que le divertía muchísimo. Aquí tenemos otro programa en que ya sale su marido, Fernando Capurro, como escenógrafo y coreógrafo de
que está haciendo, concierto de danzas y de música española. Ya al piano aparece Rafael Arroyo. Me da muchísima pena que no haya venido hoy nuestra Rosa Torres Pardo, pianista, que forma parte del círculo, porque Rosa estuvo una vez en casa y cuando veía esto se quería morir. Me decía, pero ¿tú te das cuenta de lo que tienes? Si Rafael Arroyo ha sido uno de nuestros grandísimos pianistas. O sea, solo tener estos programas ya tiene una envergadura enorme. Otra vez más, Ana de España posee los más bellos trajes españoles. Hubo un gran crítico francés, Jean Laurent, que alababa en ella el haber resumido todo el carácter sensual y místico al mismo tiempo de la danza española. Y realmente ella lo resumía así. Es su cenit, son sus años dorados, del 38 al 43. Ana, que se reclamaba muy española y por eso su alias artístico es Ana de España, sin embargo reconoció siempre que París fue una ciudad que le sonrió especialmente y en el que ella se sintió muy feliz y muy segura. Y bueno, pues en esta foto que es de Harcourt, no es habitual que Harcourt era un grandísimo fotógrafo parisino, no hacía fotos a cualquiera, o sea, no era un problema económico, tenía que ser fotos a personas que él quisiera hacerle esas fotos. Fijaos las manos, manos de pianista, manos de persona que dominaba las castañuelas, por eso Cocteau decía que las castañuelas con Ana se convertían en castañuelas científicas. Y no siempre está alegre, aquí es otra pose completamente distinta, mucho más detenida, mucho más contenida. Bueno, las dificultades también del aprovisionamiento de tejidos y del desarrollo de la costura en París durante la guerra europea, pues le lleva a Argentina. En Paquén le dicen, bueno, ahora se tiene que ir a dirigir la casa en Buenos Aires, pues, puesto que aquí cada vez hay menos. Y eso que las esposas de los oficiales alemanes consumían muchísima costura, pero no era suficiente para mantener un taller con tantísimas obreras, ¿no? Entonces la mandan a Buenos Aires y ella pues sigue haciendo lo mismo, esta vez pues en el Teatro de Colón, y monta en la Avenida de la Florida, monta una tienda preciosa, bajo Paquén, pero que se sabía perfectamente que quien lo dirigía era ella. Y allí en el Teatro Colón consigue también unas representaciones en las que aparece casi, bueno, de hecho es una menina, es evidente, pero aparece como en un palacio, como en el Palacio de Carlos V, ¿no? En la Alhambra, ¿no? O sea, todo este pozo europeo impresionaba mucho a los argentinos y es lo que Paquén le pedía, que ella apareciera como una directora artística en el sentido total de la palabra, para atraer a toda la oligarquía y a la alta burguesía bonaerense, que como os digo, en ese momento Argentina es el 7º país del mundo, un país muy, muy rico. Y le sucede algo muy curioso, y es que cuando Eva Perón, en el año 47, tiene la invitación oficial a venir a España, y luego siguió, no solo se quedó en España, siguió por París, por Londres, viaje a Europa, Eva se presenta un día en la tienda de la Avenida de la Florida y le dice, tiene usted que venir a la Casa Rosada a las 6 de la mañana, porque Eva Perón se levantaba con el alba, porque me tiene que probar unos vestidos que tengo que llevar al Palacio Real de Madrid. Yo quiero aparecer más reina que todas las reinas que haya habido en España. Y Ana de Pombo sabía lo que se jugaba, porque la clientela suya no podía ni ver a esta parvenue. Pero al mismo tiempo, bueno, como lo que a ella le gustaban eran los desafíos, pues le dijo que sí, y ella fue la responsable de todo el vestuario que lució Evita Perón en su viaje a Madrid en el año 47. Todas estas imágenes las he sacado de Google, esta no me las dio Lolita Rubín de Celis, pero es muy fácil poner viaje de Eva Perón a Madrid y aparecen todas ellas. Luego además hay una cosa muy curiosa, y es que hace poco en la televisión española, en una serie de 2 capítulos, emitió Eva, sobre Eva Perón.
Y yo me molesté en verlo, y la verdad que cuando salía Ana de Pombo, pues me latía todo, porque decía, pues está bastante bien, lo han visto bastante bien, o sea, han debido estar bien documentados de cómo era esta mujer, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Eva Perón. Y además de Buenos Aires, Ana se trajo a su tercer marido, que era Pablo Olivera Ramos Mejía, un arquitecto y gran decorador bonaerense, 25 años menor que ella, homosexual. La relación entre ellos fue siempre profesional, fue platónica y se convirtió en una gran pareja, la gran pareja española en los años 50 del interiorismo y la decoración. Porque ya la tenemos en Madrid. Pablo, si se casa con ella, entre otras cosas, es para venirse a Europa, porque, bueno, siempre es más interesante, ¿no? Y la tenemos ya en Madrid, y aquí es la cubierta de una revista que editaba Pilar Primo de Rivera, de hecho está firmada por ella, arriba, Medina, una peseta valía la revista, en que la cubierta es Ana de Pombo. ¿Por qué se la dedican? Pues porque Ana en este momento se está dedicando a la decoración. Un poco pues aureolada por... es el momento además en que Clara María, que luego nos tienes que hablar, Clara María la conoce en Tebas. En Tebas es el espacio que fundan en Claudio Coello 35, lo fundan los dos, en la idea de recuperar la estética española en el mejor sentido de la palabra, hasta el punto que yo tengo un connaissance de Sarre, que esto sí que lo conseguí en París, y es del año 53, y esta casa, la casa de Ana y Pablo Olivera en el Paseo de la Castellana, es de las pocas casas que se han recuperado en esta gran revista de la decoración, que es un poquito la Biblia del gran interiorismo. Bueno, pues ellos decoraban así. Siempre ponían una pieza de madera policromada religiosa, y luego pues grandes cortinas de retoro muy abullonadas, muy altas, muy pocos elementos, pero siempre con mucho sentido, y con clarísimas alusiones al mueble castellano de toda la vida. De hecho, Ana de Pombo y Pablo Olivera se convirtieron en los reyes del rastro, de las sacristías. No fueron los únicos, puesto que en aquel momento, en los años 50, estamos hablando ya de los años 50, y en Madrid los extranjeros compraban en las sacristías impunemente, o digamos que impunemente los párrocos vendían el patrimonio que tenían, como queráis verlo, ¿no? Y bueno, pues ellos también se surtían de esta manera, y en Tebas, este es por ejemplo uno de los escenarios que ellos hacían, de la forma como ellos concebían la decoración. Es curioso porque aquí estamos sobre un damero de mármol blanco y negro, y ella casi siempre ponía en sus casas este tipo de suelo, blanco y negro. Y también la prensa vuelve a recuperar cosas que pasan en su casa. Por ejemplo, fiesta en casa de los señores de Olivera. Este es el palacio en el Paseo de la Castellana. Está Elizabeth Arden en Madrid, es el año 53. Elizabeth Arden, Estée Lauder y Helena Rubinstein son las tres mujeres, la trilogía de mujeres enormes de la cosmética norteamericana, que fueron aceptadas en Europa. Y además a Elizabeth Arden le encantaba Madrid, y fundó un instituto de belleza que estaba en la Plaza de la Independencia. Duró muchos años, hasta hace muy poco. Yo me acuerdo incluso de pequeña salir del Retiro y fijarme en ese lugar, ¿no? Y bueno, pues hacen una fiesta en la casa, y en la foto de abajo, fijaos en la foto de abajo, está Luis Escobar, que luego sería famoso por las películas de Berlanga, pero que en ese momento era infinitamente más importante como director del Teatro Eslava. En el Teatro Eslava, cuando yo hablé con Luis Escobar, que estuve 2 veces en su casa, en Conde de Orgaz, me decía que intentaban pues, interpretar a Sartre, a Camus,
y la verdad que no pasaban de las 2 o 3 representaciones, puesto que les abucheaban, les tiraban tomates, en fin, eran muy mal vistos, ¿no? Pero bueno, aquí está Luis Escobar, la persona que está al lado es Sonsoles Llanzol, y la otra persona es Duarte Pinto Coello, que era un gran decorador de origen portugués, pero asentado en Madrid, y que se reclamaba ya alumno de Pablo y de Ana. A Duarte Pinto Coello le pude ver en su casa en los años 90, 91, cuando vivía en un palacete en la calle Don Pedro, que todavía existe, pero que actualmente se ha convertido en lugar de eventos. Bueno, aquí tenemos a Ana en fotografía de Hienes, sigue con sus manos espectaculares, y luego la forma en que está sellada es posterior, ¿eh? Esta es una foto de los años 50. Yo la encuentro absolutamente moderna, esa cara. Esta mujer tiene 60 años, está con flequillo, está con melena joven. Es la mujer que tú conociste, Clara María. Por eso me encantaría que luego tú dijeras algo, porque tú me ayudaste mucho en esta búsqueda. Pero no todo era amable en su vida. La verdad que ella siempre concebía las cosas a lo grande. Luis Escobar me decía que Ana del Pombo inventaba el dinero, que nadie sabía de dónde eran sus ingresos, pero que todo lo concebía a lo grande. Y claro, tenía muchísimos más gastos que ingresos. Y bueno, pues esto le causaba noches de insomnio. Tengo muchas fotos de este tipo, que no todo era momentos maravillosos, sino que las deudas del banco se acumulaban. Y bueno, pues se lo pensaron. Bueno, todavía no la voy a llevar a Marbella. Antes de llevarla a Marbella, vamos a hablar de este personaje, Héctor Bianchotti. En estos años, en Tebas, que era mucho más que una tienda de decoración, era un espacio cultural, donde ella también se producía, bailaba, por ejemplo, Jaime de Armiñán, Elena Santonja, también me hablaron de lo que allí sucedía. Había coloquios y discusiones de todo tipo, con una habilidad maravillosa por parte de Ana, parece ser, para evitar las discusiones políticas. A mediados de los 50, José María de Areza, que fue embajador de España en Argentina, precisamente en la época de Eva Perón, en el 47, cuando ella viste a Eva Perón, me dijo exactamente lo mismo. Era una mujer que tenía una pasmosa habilidad para que todo el mundo estuviera a gusto y cómodo a su alrededor, evitando siempre que se hablara o de política o de religión o de aspectos que incomodaran a las otras personas. Ella lo que le gustaba era que las personas pasaran un buen rato a su alrededor. Bueno, uno de sus protegidos fue Héctor Bianchotti, que terminó siendo académico de la lengua en Francia, gran escritor. Cuando yo lo conozco era crítico literario en Le Monde, sin más, pero ya había escrito novelas importantes. Y Héctor me habla pues de la capacidad de Ana también, pues eso de amalgamar artistas, ¿no? Porque él se presentó con otro argentino llamado Héctor Pascual, que en aquel momento no sabía muy bien qué iba a ser de su vida, y al que Ana dio pautas y presentó en París a gente, hasta el punto de que si ahora vais a París, a la Fundación Berger Yves Saint Laurent, en la Avenue Monceau, todo lo que hay ahí es lo que fue recopilando Héctor Pascual, porque Ana le daba pautas de lo que merecía la pena ser recopilado en relación a Yves Saint Laurent. O sea, todos los archivos de Yves Saint Laurent, todo lo que permitió a Diana Vreeland montar la exposición sobre Yves Saint Laurent en el Metropolitan de Nueva York, todo esto eran sugerencias que le decían, no, guarda esto, esto es lo que de verdad va a pasar a la historia. Bueno, Héctor Bianchotti le anuncia que Balenciaga está triunfando en París, esto es de Balenciaga, que Dior tiene cada día más implantado su New Look, pero que sorprendentemente Chanel está anunciando su vuelta. Entonces Ana se movilizó, se puso en contacto con Chanel. Sabían que lo que tenían que vencer era muy fuerte, porque Balenciaga ya tenía un sello tan prodigioso como para pasar del vestido de aparato que hemos visto antes a la suavidad y la fluidez total que vemos en esta foto, año 53, Es que
Cuando vemos las cosas en su contexto todavía tienen más valor. Y ambas pues hacen, porque ella le acompaña, ella está en la vuelta de Chanel. 71 años tenía Chanel y Ana 60 y algo. Y bueno, pues ahora Chanel es un monumento nacional en Francia y es muy respetada, pero la verdad que fue el país más ingrato con ella. Primero se tuvo que exiliar, como sabéis, 9 años, y luego pues a su vuelta la prensa más dura y más crítica con lo que hizo Chanel fue la prensa francesa. Y solamente la prensa americana y en particular el Harper's Bazaar vieron lo que había de moderno en este traje, que en particular creo que fue, no es que me iba a decir Sissi Menkes, pero Sissi Menkes desde ahora, bueno, otra gran periodista de moda del Harper's Bazaar dijo, es que este es un Ford firmado por Chanel, o sea, esto es el carruaje, la envoltura de la mujer moderna. Bueno, ahí todo lo que es el lenguaje Chanel ya está ahí. Las perlas barrocas, la bisutería barroca, los sastres de tweed, galonados con todos los galones, para darles una forma geométrica. Esta es Ana cuando decide que va a ayudar a su amiga Chanel y que, fijaos el porte, esto Rialzotti me lo recalcó muchas veces, decía, era un gran formato y tenía ese porte que solo tienen ciertas españolas al andar, que le venía de bailar, por supuesto, y saber por qué de cada pisada. Bueno, pues Chanel en los años 60 consigue volver a encumbrarse, aunque nadie la esperase, a pesar de la oposición de la crítica y de la sociedad francesa, pero como digo, la prensa americana y sobre todo pues los grandes almacenes Saks, Fifth Avenue compraron inmediatamente todos sus modelos y volvió a su segunda gran década, después de la década de los 30, la década de los 60, y aquí tenemos un dibujo estupendo de Lagerfeld que dibuja con una gran rapidez y eso se nota, el trazo es muy rápido, un dibujo sobre lo que hizo Chanel al finales de los 50, la absoluta modernidad de lo que hizo Chanel, y aquí fue muy ayudada por Ana de Pombo. Y algunas personas que he conocido de la vieja guardia de Chanel en París me lo reconocieron, que la española, como la llamaba, la española le ayudó mucho en este reencuentro. Bueno, mientras tanto Tebas no prosperaba porque no había tampoco en el páramo del franquismo a mediados de los 50, tampoco había muchas personas que comprendieran esa manera de decorar las casas y de vivir, y Ana pues empieza a escribir poemas. Les he traído un libro para que vean un poco el formato de los libros que ella publicó, que es este de aquí, en los que de verdad se expresa a tu puerta, por ejemplo, que lo publicó en Málaga en el año 60, o sea que también tiene una capacidad de expresarse como poetisa. En ese sentido a mí me recuerda mucho un gran poeta francés, René Char, al que es muy posible que Ana conociera en los años 40, porque Ana vistió mucho a María Casares, a la actriz favorita de Albert Camus, y René Char era muy amigo de Albert Camus, y René Char dijo algo como que hay algunos seres que no están ni en la sociedad ni en una ensoñación, pertenecen a un destino aislado, a una esperanza desconocida, son los más nobles y los más inquietantes. Bueno, a mí este poema de René Char, que se me quedó para siempre cuando lo oí, Ana para mí es de este tipo, de esta estirpe, una mujer noble e inquietante, y noble de verdad, porque cuando hablé con las personas que estuvieron a su servicio, ya fuera porque le hacían la manicura o la pedicura o porque la gobernanta en su casa o la costurera o lo que sea, siempre destacan que con los bancos tuvo muchos problemas y muchas deudas, pero que a ellas las pagó siempre religiosamente y espléndidamente, y eso es respeto. Y por otra parte, que tuviera problemas con los bancos me parece muy bien. Bueno, pues cuando ve que en Tebas es imposible,
porque Madrid no está preparado a mediados de los 50 para lo que ella quiere hacer. Se van a Marbella en el año 58, se van, según cuenta ella en sus memorias, se van con billete de ida solo, o sea que no pensaban volver, Pablo y ella en el tren. Y se las ingenia para inmediatamente recuperar todo lo que sabe hacer, que en este caso es la moda. Y monta este lugar que en Marbella lo conocen muy bien, que es la Maroma, con esta sala de pruebas y este ambiente. Otra vez el damero blanco y negro es lo que ella siempre ponía en sus tiendas, era el suelo que más le gustaba. Y ahí pues ella forma parte de la sociedad marbellí de finales de los 50. Pues está el Pescailla, está ella, Lola Flores, muy joven, Orson Welles, que era muy enamorado de Marbella. Esta chica no es Conchita Montes, que era la actriz favorita de Edgar Neville, que es el que tenemos al lado, pero no sé quién es, tengo que investigar quién es. Y por supuesto pasa Jean Cocteau también por la tienda, y Jean Cocteau le ayuda mucho porque sabe de la autenticidad de todo lo que hace, ¿no? Aquí tenemos una foto de Cocteau con ella en la plaza de toros de Marbella. Otra foto. Todo esto ya es años 60, en Marbella. Y Cocteau, para agradecerle su hospitalidad, porque cada vez que va a Marbella, Ana en Marbella recibió a Chanel. De hecho, hay una monografía también sobre Chanel que decía que lo que le divertía a Chanel andar en burro por Marbella, con su amiga Ana de Pombo y con Jean Cocteau. Y para agradecerle la hospitalidad le hace unos paneles, porque además ve que, como siempre, pues siempre tiene los mismos problemas, porque la vida de Ana de Pombo, salvo la época dorada de Paquén, en que ganó muchísimo dinero, el resto de su vida fue siempre una falta de cash lamentable y siempre tener que estar pensando cómo sobrevivir, ¿no? Y le hace estos paneles sabiendo que le va a dejar algo importante. Y pasa por allí Henri Clark, el gran fotógrafo del Vogue francés, y le hace un reportaje de 4 páginas diciendo: este verano habrá una moda Marbella. ¿Y quién es el personaje? Claro, pues ella. Ella que ya estamos a mediados de los 60, 62, 63, pues ya tiene un rostro un poco ya muy marcado, un poco a lo Ana Magnani, ¿no? Por todo lo que le ha pasado, por todas sus vicisitudes, sigue con su flequillo, sigue con su melena de jovencita, sigue con ese porte y con toda su colección también de joyas charras de Salamanca. Y bueno, se deja fotografiar con sus grandes paneles por Henri Clark, que era uno de los grandes fotógrafos franceses de mediados de los 60. Aquí se ve mucho más claro, como el paso del tiempo ineludible. Y esto es como ella los monta, como los pone en su casa de Marbella, los paneles. Otra vez está todo lo que habíamos dicho antes, ¿no? De cómo concibe ella la decoración. Pues las cortinas muy altas, como velas, casi como Zurbarán, muy hinchadas, algo de madera policromada, siempre muebles castellanos, muy pocos elementos, pero de mucho valor todos ellos. Cuando en el año 89 la revista Puerta Oscura de Málaga y la Universidad de Málaga editaron este libro importante, yo me lo he traído porque pesa mucho, es un libro realmente importante, sobre los dibujos españoles de Jean Cocteau. La joya eran los paneles que le había hecho a Ana. Y tenemos otro personaje que es Gabriel Diserget. Este hombre vio bailar a... ¿Veis? Es que si no llego a haber escrito esto hace 23 años ya no podría, porque todas estas personas que me dieron muchísimos datos sobre ella ya están todos muertos. Este hombre vio bailar mucho a Ana y sobre todo en tanto que director del Festival Lírico de Aix-en-Provence, permitió que la Argentina, con Luis Galve, el pianista, y Carmen Amaya, casi empezaran allí, empezaran en este festival a mostrarse. Y me decía que la fiereza
que tenían la Argentina y Carmen Amaya, que bailaban hasta con los dientes, no la tenía Ana. Que la danza de Ana era una danza mucho más poética, mucho más contenida, mucho más íntima, mucho más mística. Y me puso en contacto con Edouard Dermy, que le vemos aquí. Aquí tenemos Jean Cocteau, Francine Weisbeller, que era la mecenas, la millonaria mecenas que permitió que Jean Cocteau pues llevara casi una vida ociosa, entre comillas, que trabajó mucho, pero en fin, digamos que le quitó todo tipo de preocupaciones materiales para que él se dedicase a su teatro y a su cine y a sus viajes, ¿no? Y Edouard Dermy, que fue el testamentario de Cocteau. Bueno, pues conozco a Edouard Dermy. Debo decir ahora un inciso, y es que a todas las personas que llamé, como 88 personas, a todas las personas que llamé, ya fueran en París, en Madrid, en Santander, en Marbella, inmediatamente me abrieron las puertas. O sea, les hizo una ilusión enorme que una persona, aparentemente normal como era yo, pues se molestara en hacer una investigación sobre esta mujer que ellos habían conocido y querido. Entonces, Edouard Dermy también me abrió las puertas. En Milly-Laforêt tengo muchísimas fotos de este encuentro. Milly-Laforêt ahora es la Fundación Jean Cocteau en París, es donde está, cualquier investigador sobre Cocteau allí lo tiene todo. Está muy cerca de Fontainebleau y allí me fui con mi hija, que está hoy aquí también, porque en ese verano estábamos las dos en París y bueno, pues nos fuimos las dos. Y pasamos una tarde muy agradable y Edouard Dermy Doudou también, para el mundo artístico, nos contó las locuras que hacía Jean Cocteau, como por ejemplo esto, pues hacer sábanas pintadas o cortinas pintadas, y nos las mostraba. Y bueno, y me dio este libro maravilloso de Jean Cocteau et de Cid, que explica por qué Cocteau se fascinó tanto con Marbella y los 3 últimos años de su vida prácticamente no quería salir de ahí. Porque Cocteau había conocido primero con Francine Weisbeller, la otra persona es Jean Marais, el actor francés. Había conocido la Provenza francesa y le había enamorado la luz y bueno, y cómo fluye el tiempo, ¿no? Cuando se vive en el sur tan distinto de París, de la grisura de París y del frenesí de la vida ciudadana, ¿no? Pero es que cuando conoció Marbella se volvió loco, literalmente, ¿no? Y fue para él un auténtico descubrimiento. Y entonces en este libro, que hay muchísimas alusiones a los españoles, por ejemplo, a Cocteau le encantaba que los españoles le llamaran el banderillero, es decir, el que planta bien las frases, ¿no? Esto en el libro La corrida del 1 de mayo, que también tengo otra anécdota con este libro, porque cuando voy a ver por primera vez a Luis Escobar en su casa del Conde Orgaz, pues llamé, salió una señorita uniformada y tal, pase usted a la biblioteca. Paso a la biblioteca y pasaba el tiempo y allí no venía nadie, y entonces claro, me pongo a mirar libros. Y también de manera instintiva me cojo La corrida del 1 de mayo. Y además que estaba dedicado ¿cómo se llamaba Dominguín de nombre? El torero. Luis Miguel Dominguín y a Luis Escobar. Y entonces en ese momento, cuando estoy mirándolo, aparece Luis Escobar. ¡Ay, señorita, señorita! ¿Os acordáis cómo actuaba, no? Gesticulaba mucho, un tipo divertido, simpático y generoso. ¿Y por qué mira usted este libro? Digo, bueno, pues porque nací el 1 de mayo y me hace gracia en la corrida del 1 de mayo. ¡Ay, pues se lo regalo, se lo regalo! Digo, no, por favor, no puedo aceptarlo. Y luego me arrepentí, porque muy poco tiempo después, pero prácticamente unos meses después, moría Luis Escobar y sus hermanas parece que pusieron a la venta la biblioteca sin mirar ni libros dedicados ni libros no dedicados, y probablemente se lo quedara un chamarilero o quien fuera, pero bueno, no lo podía aceptar. Y bueno, y ahí también hay otra frase preciosa a propósito de Cocteau, la mirada que tenía de España, que España es un gran poeta que se ignora, y así, en fin, tenía una mirada muy mayúscula. Tenemos para que vean la caligrafía, una carta de Cocteau a Ana de Pombo.
Porque una de las veces que venía Cocteau a España le pararon en el aeropuerto de Barajas bajo la acusación de homosexualidad. Y no le dejaron, le tuvieron retenido 2 horas hasta que tuvo que intervenir Ana y muchas otras personas que demostraron que sí, que a lo mejor era homosexual, pero que además de eso era un gran escritor y un gran poeta y que tenía una mirada de España muy interesante, ¿no? Y también fechada el 1 de mayo, por eso selecciono estas fotos, porque como os decía al principio, esta sucesión de fotos ha salido así, podía haber salido otra, porque es que tengo cientos de fotos, no sabía muy bien qué seleccionar. Pero bueno, selecciono esta del 1 de mayo del 61 en esta foto que me dio Edouard Hermy, porque está dedicada a Cocteau, ¿no? Y pone para Jean Cocteau, único genio de todos los tiempos, con su tortuguita. En Marbella, otra vez el damero blanco y negro, esto es en la Maroma. Ana recibe, como siempre, ella no concebía solo las tiendas para vender cosas, no, las concebía como lugares de encuentro. Entonces aquí tenemos a Antonio del Castillo, que por la época dirigía Lambén, con gran éxito, a Cayetana Alba, a Sonsoles Llanzol, a la misma Ana con uno de sus sombreros, y a Silvia Coca, que se ve al fondo, que va a ser, digamos, al final de su vida, va a ser un poco su ahijada, la persona de la que más se va a ocupar Ana y a la viceversa. Silvia, al final, casi fue una hija para ella. Bueno, cuando en el año 2001 Juan Manuel Bonet, que entonces era el director del Reina Sofía en Madrid, hizo una magnífica exposición sobre Cocteau y España, también volvieron a mostrarse, salieron de la casa de Marbella estos paneles sobre que había hecho Cocteau a Ana de Pombo. Y ahora, como os decía, han pasado 23 años desde que yo escribí la biografía y, bueno, pues en mi ardiente paciencia siempre he pensado que algún día se publicaría, porque esto no es nada. Insisto, comparado con lo que tengo, con los materiales que tengo y con lo que sé que he escrito, porque yo sé lo que he escrito y sé que es definitivo. Y está surgiendo en Marbella un movimiento cultural muy interesante cuando han visto que en Málaga la filial del Centro Pompidou y el Museo Picasso está trayendo turismo de una cierta calidad, como hizo el Museo Guggenheim con Bilbao, pues ha surgido un movimiento que se llama Marbella Capital Cocteau, que están haciendo una serie de actos, y este verano me invitaban a hablar de la relación, la amistad entre Ana y Cocteau, y precisamente además la ponían a ella de reclamo, ¿no? Fue muy bonito, fue en el UNED, y bueno, pues ahí pude volver a hablar de Ana, y además había mujeres que la habían conocido, mujeres muy mayores, pero que la habían conocido y que dijeron cosas muy interesantes sobre ella. Esta es la última casa que ella vivió de la época de la Exposición Universal de Nueva York de 1964. Ana y Pablo se habían hecho muy amigos del arquitecto Javier Carvajal, que es el que había hecho el pabellón de España, que como sabéis tuvo muchísimo éxito. El interiorismo colaboraron ellos, y luego Manuel Pertegaz hizo sus grandes desfiles en el año 64 en Nueva York, y bueno, era otra imagen de España, ¿no?, la que se estaba por fin dando. Y con el arquitecto Javier Carvajal y las ideas de Ana, casi como un templo, esta es su última morada, la Huerta de los Olivos en Marbella, donde vivió hasta el año 78. Aquí la vemos ella en el año 77. Ya es viuda por tercera vez, porque ahora cuento. A ella la pintaron Claudio Bravo de Tánger, la pintó Agustín Hernández de Madrid, la pintó Pepe Caballero, Valentina Durán. Este es un dibujo de Agustín Hernández, a ella le gustó mucho y era su Christmas de Navidad. Y en la Navidad del 75 ponían felicidades a todos, con cariño, Ana y Pablo. Pero Pablo no podía imaginarse que al año siguiente, en el año 76, él moriría
Esta es una foto de Pablo Olivera, Ana de Pombo y Rafael Arroyo, el pianista, probablemente están en los toros, por la actitud, ¿no? De la grada. Sí. Y Pablo Olivera murió a los 56 años de un infarto de corazón. Y surge un personaje como Pepe Carleton, que fue el único español del círculo de Paul Bowles, de El cielo protector, el único, que cansado de que Tánger ya no tuviera la vida cosmopolita que de verdad tuvo en los años 50 y 60, se viene a Marbella en los años 70 y por supuesto se hace muy amigo de Ana, porque Ana era un verdadero factotum en Marbella, era una amalgama. Se hace muy amigo de ella, pero la convence al mismo tiempo que se vaya a una residencia de mayores, puesto que ya Pablo ya ha muerto, está ella sola en el Huerto de los Olivos, está incluso impedida, y se viene a Madrid, a la residencia Santo Duque de Gandía, los 2 últimos años de su vida. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta que manda a unos amigos, que vemos que su letra no está todavía desfigurada. Ana en este momento tiene 90 años cuando está escribiendo esto. ¿Ves? Por mi enfermera os mando. No salió de la cama los 2 últimos años de su vida, se hizo llevar todo su mobiliario, su tocador de plata, sus flores frescas todos los días, y seguía, bueno, pues las personas que iban a verla pues decían que en absoluto parecía que fuera una persona ya en vísperas de la muerte. Y allí donde ella escribe, porque tengo las cartas, y a quien echa muchísimo de menos es a su nieto, Álvaro Pombo, al que las circunstancias de la vida pues habían hecho que se instalara un grave malentendido entre ellos. Álvaro, que le conocéis porque está vivo, grandísimo escritor, tiene una consanguinidad porque es hijo del hijo de Ana, o sea, de Cayo Pombo, y de su sobrina, Pilar García de los Ríos Caller. O sea, era nieto y sobrino nieto al mismo tiempo. Y bueno, pues como la vida de Ana, bueno, él me vino a decir, resumiendo, que Ana había sido placer de casa ajena, que la familia siempre soportó mal sus extravagancias y sus idas y venidas y sus aventuras, y que bueno, que incluso vino a casa a disuadirme de que hiciera la biografía. Y bueno, pues tuvimos alguna que otra palabra. Pero no la he leído, pero cuando hablé en Marbella me dijeron: acaba de publicar un libro que se llama Un gran mundo, en donde él habla un poco de la fascinación que le producía a su abuela, a pesar de que no la hubiese tratado apenas. Pero en fin, una de las lamentaciones que tenía Ana en la residencia es que su nieto no fuera a verlo, y por otro lado Silvia Coca, que sí que iba a verla casi todos los días, me confesó que en el fondo le parecía bien que fuera tan testarudo como ella y no fuera a verla ni siquiera cuando la llamaba ya en el lecho de muerte. Bueno, y ya estamos terminando. Ahí vemos a Cayo Pombo el señor de corbata es un médico en Ampudia, que era donde él tenía su explotación agrícola, el padre de Álvaro Pombo e hijo de Ana, su hija Tere Castrillo. ¿Y por qué pongo esta foto? Pues primero porque Cayo murió también antes de que muriese Ana de Pombo, de manera que ella le tocó enterrar a sus 2 hijos, a sus 3 maridos, a bastantes miembros de su familia. En fin, que hay un aspecto también un poco trágico en su vida, a pesar del éxito que tuvo enorme como gran modista. Y por cierto, hoy Santa Lucía es la patrona de las modistas y de los sastres. Y esta Tere Castrillo, que veis ahí, la persona que sonríe, me es muy querida por también otra vuelta de la vida. Cuando ya estoy llegando al final de su vida y veo que de la residencia de Santo Duque de Gandía se la llevan a enterrar a Ampudia, porque allí estaba enterrado su hijo Cayo, y ahí estaba enterrado también Pablo Olivera,
porque Ampudia es un pueblo muy pequeño, pero con monumentos históricos importantes y con un castillo templario bellísimo, que ahora es propiedad de los Fontaneda, y los de las galletas, y allí está el pequeño panteón familiar, sobrio, muy muy sobrio. Bueno, pues esta Tere Castrillo, que fue la que le tocó enterrar a Ana allí, estaba casada con un médico militar de Salamanca, de un regimiento de Salamanca, donde mi padre, en el año 72, había sido el coronel de ese regimiento. Entonces, cuando yo en aquella época llamaba por teléfono, me llamo Lola Gavarrón, estoy haciendo esto y tal, y entonces el tipo me cogió el teléfono y me dijo: ¿cómo Lola Gavarrón? ¿Usted es hija de Manuel Gavarrón? Pues sí. Ah, pues tengo un gran recuerdo de su padre, es usted muy bien recibida. Bueno, me voy a Salamanca porque es que era así. O sea, yo todos los movimientos que hice, por eso digo que me poseyó Ana de Pombo, porque es que yo, que no nadaba en la abundancia, ni muchísimo menos, durante 3 años de mi vida hacía viajes que el único móvil era ir a ver personas que me dijeran más cosas sobre ella. Bueno, pues me fui a Salamanca, pasé un día súper agradable y al día siguiente nos fuimos a Ampudia y allí pude ver el pabellón familiar donde está enterrada esta mujer. Y pasé un día maravilloso con esta mujer que sonríe, Tere Castrillo, de una humanidad importante. Bueno, cuando ella muere, mañana hará 36 años que murió, hacen 2 tipos de esquela en el ABC. Una con su nombre y otra como viuda de Olivera, ¿no? Y se señala que el funeral va a ser en la parroquia de los jesuitas. ¿Y por qué en la parroquia de los jesuitas? Pues porque los 2 años que ella estuvo en la residencia Santo Duque de Gandía, había un jesuita llamado García Escudero que iba mucho por allí, pues como para ayudar a morir, ¿no? Que se prendó de esta mujer. Y entonces ella le pidió que el funeral fuera en una capilla pequeña que hay dentro de la iglesia de los jesuitas, que tiene un Cristo de madera, de olivo, y encima de ese Cristo hay un lema que dice: no temáis, yo he vencido al mundo. Está escrito en latín, no está escrito en español, pero esa es la traducción. Y allí fue el funeral. Según me contó Silvia Coca, había 20 personas en ese funeral. Yo no sé si estarías tú, Clara. No estabas. Bueno, pues esta es nuestra Ana en su momento, yo prefiero recordarla así, en su momento glorioso en París, como decían los franceses, como gran sacerdotisa de la moda parisina, y con sus claroscuros que refleja muy bien, pues no, la otra foto se me ha ido al limbo. Bueno, esta es la mujer que a mí me parece que tiene mucho interés por lo que os he mostrado en las imágenes, ¿no? Porque hay una gran documentalista española, Miren Arzayuz, la persona que ha escrito la mejor biografía sobre Valenciaga, que este año en El País Semanal hizo un reportaje largo muy bonito que se llamaba Los otros Valenciaga. Y en este reportaje hablaba de Antonio del Castillo, que hemos visto ahí, de Álvaro, de Ana de Pombo, de Flora Villarreal, es decir, de toda una serie de modistas importantes que ha habido en España, cuya aureola ha estado muy oscurecida también por el éxito enorme de Valenciaga. Bueno, incluso Valenciaga oscureció también a Pertegaz, que tiene muchísimo interés, ¿no? O a Elio Beranger. Y no sé, ahora ya se me ha ido el hilo, no sé por qué iba a decir algo de estas mujeres que efectivamente asumieron divorciarse cuando nadie se divorciaba, vivir de su trabajo cuando no estaba bien visto. Lo que estaba bien visto era, dada la clase social a la que pertenecía, era vivir de las rentas y de manera moderada y prudente, y no fue lo que ella hizo. Viajó, se aventuró, protegió a artistas. En el caso de Eduardo Úrculo, no puedo nombrarles a todos porque es innombrable la cantidad de
artistas a los que ella protegió, pero por ejemplo en el caso de Eduardo Úrculo consiguió que expusiera por primera vez, no solo en Marbella, sino también en Madrid, en fin, es lo que a ella le gustaba, ser un poco como la electricidad, la persona que encauza, que conecta. Y bueno, pues aquí está. A mí me gustaría, ya que tenemos aquí a Clara María. Clara, ¿quieres venir aquí, por favor? Tan maravillosa, a sus 86 años, y los digo porque lo dice ella, ¿eh? No lo digo. Sí. ¿Sí? Un momentito, cuando estoy sentada. Bueno, debo decir yo que Clara María es de las personas con las que hablé en Madrid, que habían conocido Tebas, que habían conocido a Ana, pues eran Elena Santonja, que murió hace poco, sí. Jaime de Armiñán, que todavía está vivo, en fin, toda una serie de personas. Y una de ellas, Clara, me encantó porque decía, es que Ana ponía algo en un sitio y era así como había que ponerlo. Me acuerdo perfectamente de eso que dijiste porque me encantó. Ella tenía un don, indiscutiblemente, tenía una gracia, tenía una personalidad, tenía un arte en sí misma que lo impregnaba todo con su gracia y con su... No, era una mujer muy, muy especial. Y luego tenía los que la querían muchísimo y los que no la querían nada. Era un contraste. Porque eran los que cogían su onda y valoraban, estaban entusiasmados con ella y la seguían, eran unos seguidores totales. Y sin embargo, los que no entendían sus enormes llevación, como tú dices, las sacristías y las iglesias y todas las mesitas, esas tocineras, como las llamamos nosotros, donde las ponía, y entonces su decoración era muy bonita, muy estética, las proporciones eran siempre muy bonitas, pero como tú dices muy bien, el suelo es de suelo y sus muebles y su sistema. Y además Pablo era el que llevaba la voz cantante. Pero el buen gusto y la sensibilidad y la delicadeza la tenía en todo lo que hacía ella, enorme. Era una mujer muy apasionante, que realmente muy inestable, como tú dices, porque siempre estaba pendiente de qué es lo que iba a pasar y entonces lo soltaba todo y desaparecía, porque eso sí, no se ataba tampoco nada a las cosas en general. Yo no sé si tú, que la conociste más, te quedaste con esa impresión, pero ella, con la misma facilidad que se entusiasmaba, se desprendía. Bueno, yo no la conocí, Clara. ¿No la conociste? Nada, yo físicamente no la conocí. Hemos visto que murió en el año 80, sí. Y yo empiezo a hacer esta investigación del 90 al 93, o sea, es todo, no sé, si hay vida sobrenatural, esto es la prueba, porque yo no la conocí, Ana de Pombo, y sin embargo me llevó 3 años de mi vida. El seguir sus pasos. Tenía unas manos preciosas, tenía mucha elegancia ella en sus movimientos y en su forma de manifestarse. Y luego, según iba siendo, yo tampoco la conocí mucho, yo no podría hablar más que de su parte exterior y la gracia que vi, pero luego ya más cosas de ella no podría adentrarme ni en su carácter ni en nada más fundamental de Ana de Pombo, pero era como una especie de ser como una gacela, como alguien muy consciente, además siempre de la estética, de todo. Según fue envejeciendo, a mí me parecía más guapa porque se estilizaba más, se peinaba más, con más sobriedad, y entonces salía más lo que era ella. Era una mujer muy elegante, era una mujer muy especial.
Y en ese sentido, Pepe Carleton, que el país también le ha tratado muy bien los últimos años, porque efectivamente era el único miembro español del círculo de Paul Bowles y un poco pues el depositario de lo que fue la gran vida en Tánger, me señaló una cosa que me hizo muchas gracias sobre Ana. Me dice, murió con todos sus dientes. Eso me encantó, me encantó. En la sociedad actual, que no sabemos si por la alimentación o por el azúcar o por lo que sea, todo el mundo está en manos del dentista, que esta mujer muriera con todos sus dientes. Es fantástico. Bueno, claro, hoy tenemos unos dentistas que hacen unos implantes maravillosos. O sea que ya realmente ya tiene mucho menos importancia, pero... No, ella era la estética por encima de todo, vamos, algo que fuera feo, ya la notabas, que ya se rebufaba, vamos, que no. Y entonces muchas veces, además, si veía algo que no le gustaba, iba así como quien no hace la cosa y corría el florero, ponía el hilo ese del otro lado, y ponía como su criterio, como diciendo... Bueno, esto se puede arreglar y yo ahora mismo, que no me ven, lo voy a arreglar. Y luego lo que decías, que a la gente que le caía mal, le caía realmente mal. Muy mal, sí. Yo desistí de hablar con sus familiares. Desistí. La gente que no la comprendió, no entendió o no respetó esa faceta suya tan positiva y tan estupenda, es que la detestaban. A mí muchas veces, ¿cómo puedes estar con Ana de Pombo? Yo creo que entusiasta y admiradora de Ana de Pombo, yo digo, pero bueno, pero que entonces en Madrid fue una revolución, Ana de Pombo. En esquina Goya, donde ella tenía su teba, era un respiro, vamos, entraba pues como la revista americana Vogue o francesa Vogue o todas esas cosas que en el fondo echábamos mucho de menos las madrileñas de entonces, porque vivíamos muy encerrados en nuestro Madrid. Había muy pocas oportunidades y muy poca gente que viajara y que sufriera, y que estuviera un poco a caballo entre Francia, que era lo que más visitábamos. Yo tenía bastante familia francesa y tuve la suerte de vivir un poco entre un sitio y otro, pero yo notaba cuando llegábamos a Madrid que era como si se cerraba una caja encima de ti y que allí, y Ana, eso, que era una mujer muy polifacética y muy habitante de todos los mares, pues se resentía y tampoco lo llevaba bien y rompía muchos moldes de manera de ser. Entonces, Madrid es increíble verlo ahora. Yo tengo 87 años y entonces desde mi juventud ahora es que me quedo maravillada y de cómo ha cambiado además el gusto y el talante y el carácter de los españoles, porque ahora somos mucho más modernos que los franceses, mucho más modernos que el resto de los europeos y mucho más osados en muchísimas cosas. Y entonces aquel Madrid de entonces era, bueno, era un susto, era un corsé que llevabas encima y que no te podías quitar porque todo estaba mal visto, porque no podías hacer esto, porque no podías hacer lo otro, y además era muy clasista, una ciudad siempre muy entrañable, siempre muy, no lo sé, yo la tenía siempre mucho cariño. A mí Madrid me pareció siempre una maravilla, pero la maravilla también era poder salir y entrar de él de vez en cuando, porque si no te asfixiabas muchísimo. O sea que nada, eso es